Bale, hasiko gara, egunon. Bueno, ongi etorri harrerari buruzko mahai honetara, hain zuzen ere, harrerarako eta inklusiorako jarrerak, diskurtsoak eta baliabideak gizarte mentorentzan. Bueno, migrazioetan lanean hasi nintzenean, 2012an, gutxi gora bera, esen harreraz hitz egiten. Krisi ekonomikoa zegoen, eta hori dela eta migrazio fluxuak moteldu ziren, eta hori dela eta esen harreraz hitz egiten. Elkar bizitzari buruz bai, baita inklusioari buruz, integrazioari buruz, baina ez harrerari buruz, ezta? Eta justo 10 urte geroago, momentu honetan, 2022an, berriro hasi gara harrerari buruz hitz egiten eta izugarrizko protagonismo hartu du, ezta? Decía que, bueno, en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a esta mesa sobre acogida e inclusión, actitudes, discursos y recursos para la acogida y la inclusión desde la mentoría social. Decía que en 2012 no se hablaba de acogida. Estábamos hablando de otros términos, había una crisis, estábamos en medio de una crisis económica, los flujos migratorios se ralentizaron y dejamos de preocuparnos por las personas que venían y empezamos a preocuparnos por las personas que ya estaban y empezamos a hablar de términos como integración, inclusión, convivencia y nos olvidamos de la acogida, desde luego la relegamos a un segundo plano. Y aquí estamos, en este escenario, 10 años después, en 2022, cuando la acogida vuelve a tener una importancia extraordinaria, ¿no? Casi dándonos un pequeño toque de atención. Bueno, pues para hablar de estas cuestiones y de otras, tengo aquí a 4 maravillosos ponentes que representan además a 3 organizaciones. En primer lugar, tenemos a Redouan, desde Agaras, en Baracaldo, también a Lola y a Garasi, del Elkarrekin Cooperativa Txikia, y, por último, a Carlos, de Sor Racismo Guipúzcoa. Si os parece, hacemos una pequeña introducción, breve, por favor, y nos contáis un poco de vuestra organización, la trayectoria, en qué proyectos estáis, en el orden que deseéis. O si no, os digo yo. Redouan, adelante. Ahí va, listo. Hola, egunon guztioi. Eskerrik asko beltzen hobedapenagatik, agarazintzat eta niretzat lojo da hemen egotea. O sea, se ve perfectamente que no entiendo nada de euskera, pero bueno, que será ese detalle de saludar en ello. Desea que agradecer a la invitación para Agaras y para mí es un lujo estar aquí. Y pues para hablar de esa pequeñita asociación que se encuentra en Baracaldo, creada en el año 2013, en abril 2013, pues por jóvenes amasig y masig, bereberes, pues como un poco preocupados y involucrados o interesados un poco en su inclusión, en su integración dentro de los barrios o al municipio al que pertenecemos. Bueno, pues después de la creación de Agaras y una andadura de 1 año, que el primer objetivo era un poco trabajar, o sea, era como más que mostrar la cultura masig, enseñarla, compartirla con el pueblo de acogida. 2016 ya por allá, pues vemos que hay mucha necesidad o muchos huecos al que no llegan ni la administración ni asociación que se dedican profesionalmente a ello, a cubrirlo, pues, y de ahí cambiamos un poco el rumbo y nos metemos al tema de la acogida, la inclusión, pues añadimos objetivos, el que las personas migradas recién llegadas, cosa que hemos hecho nosotros hace tiempo, pues que no les pasará lo mismo que nos ha pasado, o sea, que tengan a alguien, como ha dicho antes Amaya, que les diga bienvenido, incluso en su propio idioma, marhaba, o que le diga, pues eso, bienvenido, o que diga el idioma que necesite. Y bueno, pues eso, que es acogida o sea, las personas que recién llegan, intentar derivarlas a los recursos que haya en el municipio o que haya en la provincia, en la medida de lo posible. Y incluso, pues eso, es acoger en la medida de lo posible y derivar a recursos. El segundo objetivo que vemos es trabajar también la convivencia intercultural, la diversidad cultural que hay en el municipio, que haya
pues que haya esa convivencia y trabajar con la población autóctona a través de sensibilización, a través de cosas así. Como ayer hablaba con Javier, pues le decía, pues poníamos excusas para el encuentro, para que nos podamos encontrar y que nos conociéramos, y a través de que sea el aprender el idioma, ya que sea a través de hacer cenas, a través de salidas, que nos conozcamos de tú a tú, de que nos preguntamos qué tal estás o lo que sea, pues y quitamos esos prejuicios que tenemos todos del esto, pues que los vayamos quitando poco a poco. Es un poco el segundo objetivo. Y la tercera también un poco es, además de la sensibilización, un poco también la denuncia o el poner, o sea, me refiero a poner que en puesta o sea, que las invisibilidades que haya y intentar pues que hayan soluciones, o al menos ponerlo encima de la mesa. Y bueno, pues para conseguir esos objetivos, hablaría rápidamente pues algunas actividades de las que se hace desde Agaras por ese tema. El tema, una de las actividades esos que hacemos desde hace 7 años, el tema de servir cenas a personas sin hogar. Es un programa que, o sea, es a las personas que están en situación de calle o están en esto, pues están en servir cenas. Depende de la fuerza que tenga la asociación, de unas cenas comunitarias, el que implicamos a las vecinas, a los vecinos, a voluntarias y voluntarios de la asociación, incluso ex usuarios que vuelven a ser voluntarias y voluntarios en la asociación, pues eso, que implicarles en que puedas ver cena caliente para personas que están en situación de sin hogar. Y bueno, ese es uno de los proyectos. Otro, pues es hace cosa de 2 años, hemos abierto un piso también comunitario en el que se acoge a 4 personas durante 3 o 4 meses, justo las que recién llegan, para que se instalaran, que se empadronaran, que se hicieran la tarjeta sanitaria si es necesario, si no se la puede hacer desde otro lado, pues se les acompañan a hacer esto, y que se instalan y que saber dónde ir, o si quieren seguir el camino, si están en tránsito o lo que sea. Y bueno, pues a estos 2 recursos hay otras cosas más, como parejas lingüísticas, que es un programa muy sencillo de trabajar y muy chulo, muy bonito, me refiero con mucho alcance, en que juntamos una persona de aquí con una persona que ha llegado de origen extranjero, pues para que hablaran, solo para que hablaran. ¿Cuándo? Cuando ellos quieran, o ellas quieren, en el momento que ellos quieran. Solo les exigimos que quedaran 1 hora a la semana y les hacemos un seguimiento. Llegamos a tener alrededor de 40, antes de verano, 45 parejas funcionando. Ahora se ha reducido un poco y estamos otra vez retomando. Es un programa sencillo en que se conoce. La excusa es aprender el idioma, no el de aquí enseña al de fuera, sino es el de aquí enseña al de fuera, o el de fuera enseña al de aquí el idioma que se necesita. Y luego los objetivos que se trabajan allí es que les conozcan, ir a tomar un café al bar, que les vean juntos en el camino, que ellos también hagan en un espacio tan cercano las preguntas que muchas veces tenemos en la cabeza, o esos prejuicios de lanzarles sin miedo. Además de eso, pues hacemos algunas otras, ese tema de la cena, se hace un acompañamiento, era clases de castellano, de euskera, de árabe clásico, de francés. Esas son clases, pequeñas clases, 1 vez o 2 veces a la semana, en el que se juntan grupos y se hace la clase. Tenemos un recurso es teatro social, que se hace 4 meses al año, en el que pues un grupo de personas de aquí y de allá, pues que se hacen a través del teatro, que me parece que es una herramienta maravillosa como para romper esos prejuicios y para que se conozca un poco más uno del otro. Y luego pues tenemos hace también bastante poco, ahora mis compañeros están en Ordoña al mismo tiempo hablando de este proyecto que es la huerta, también una huerta comunitaria con el objetivo de que personas migradas y personas de aquí pues se juntaran alrededor de un espacio tan bueno como la huerta, pues para conocerse, charlar. Van miércoles y domingos. Lo que hacen es alrededor de la tierra pues trabajar primero, luego comen juntos y a veces tocan música. Van 2 grupos súper desconocidos, no se conocen nada, pues al salir de la huerta creo que salen como un grupo y es un espacio agradable, chulo, y yo creo que, ¿cómo voy? Bien.
y ya digo, luego ya está con la más territorio. Muy bien. Vale. Nolata Garasi, bai? Bueno, venimos, bai. Garasi y yo venimos del Elkarrekin Cooperativa, que es una cooperativa de iniciativa social que tiene pues, diferentes proyectos, diferentes programas y acciones, todas alrededor de la acogida y de la inclusión. Aquí venimos a contaros el proyecto Ongi Etorri Eskolara, que es un proyecto que se lleva a cabo desde la cooperativa. Y bueno, esto es un proyecto municipal que nace de base en una ikastola muy pequeñita de un barrio de Donosti, en Eguía, en Aitor Ikastola. Y bueno, pues un grupo de madres que veníamos de trabajar del ámbito de lo social, pues de repente en 2014 empezamos a ver cómo se empezaban a matricular familias de otros orígenes, que hasta entonces pues el porcentaje, ya sabéis, era muy pequeñito, y cómo se empezaban a dar situaciones en el patio de separación, de segregación, donde pues, en un lado estaban las familias latinoamericanas, en otro las familias euskaldunas, y bueno, pues un poco con esa preocupación que no queríamos trasladar para que nuestros hijos y nuestras hijas vieran eso, ¿no?, y aprendieran de eso, pues nace un poco, se nos ocurrió hacer una especie de acompañamiento a las familias recién llegadas a la escuela. Entonces, presentarles a una familia de su aula, de su UELA, y que esa familia hiciera un poco ese trabajo de acogida y de seguimiento con esa familia, pues un poco facilitándole esa adaptación al cole. Y bueno, ahí nace lo que ahora es el programa Familia Laguna, que es algo mucho más grande, y el proyecto Ongi Etorri Eskolara. El proyecto Ongi Etorri Eskolara es un proyecto municipal. Nosotras trabajamos en diferentes municipios, en Rentería, en Andoain y en Donosti. Y un poco después de esa experiencia que hicimos en Aitor Ikastola y que fue, pues, que tuvo mucho éxito, en realidad no sabíamos qué resultados iba a tener y tuvo resultados que ni nos imaginábamos, pues el Ayuntamiento de Donosti, a través del Departamento de Diversidad Cultural, decidió ponerlo en marcha en diferentes coles de Donosti. Y ahí un poco se empezó a extender y se empezó a complicar la cosa, ¿vale? Ongi Etorri Eskolara trabaja en el ámbito educativo, trabaja en los centros y lo que hace es intentar poner ese punto de vista intercultural en todas las acciones de la comunidad educativa, ¿vale? Desde la acogida, trabajando con profesorado, trabajando con el alumnado en las aulas, pero sobre todo trabajamos con familias, ¿no? La familia como un poco el núcleo que luego forma parte de la comunidad. Entonces, lo que hacemos es, con este trabajo que tiene lugar en la escuela como espacio privilegiado, después este trabajo lo que hacemos es intentar trasladarlo al barrio, convertirlo en un trabajo comunitario donde desde el ámbito educativo se trabaja la inclusión, pero después se traslada al barrio en forma de trabajo comunitario, ¿vale? Como os digo, el proyecto ha cambiado mucho, ¿no? De trabajar con esas dos familias que entraron al principio y que empezamos a trabajar, pues se ha convertido en algo mucho más grande, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que hacemos trabajamos en 16 coles de Guipúzcoa y en esos coles hacemos formación y sensibilización, tanto para profesorado como para alumnado. Hacemos también acogida. Ofrecemos herramientas para el profesorado y para el resto de la comunidad educativa para que trabajen en este sentido desde el punto de vista intercultural. Luego hacemos también investigación. Todos los años hacemos un estudio que refleja un poco la realidad real que tiene el cole y bueno, pues que manejamos datos de origen sobre todo, porque normalmente los datos que se manejan son de nacionalidad y de nacimiento y bueno, pues nosotras vamos un paso más allá y reflejamos pues un poco desde ese estudio qué realidad tenemos y bueno, pues qué conocimiento de euskera tienen las familias recién llegadas y las locales, el trayecto migratorio, un poco cuál es la realidad de ese cole para empezar a trabajar. Aparte de la investigación, lo que hacemos sobre todo es ese camino, ¿no? Al que se refiere esta mesa, la acogida y la inclusión, ¿no? Que es muy complicada, ¿no? Entonces, en la acogida lo que hacemos es trabajar sobre todo con el programa Familia Laguna y bueno, pues desde el programa Familia Laguna ponemos en contacto a una familia recién llegada a la escuela
con una familia local que hace un poco el acompañamiento durante el proceso de un año. En ese acompañamiento lo que hace esta familia es en todo momento asesorar e informar a la familia recién llegada pues, de cómo se hace una beca, de cómo tiene que participar en el consejo escolar, fomenta la participación de esas familias, bueno, pues hace ese acompañamiento, luego les ayuda también a ampliar las relaciones en la escuela, pues le presenta más padres y madres, se ocupa de que estén incluidas en el WhatsApp de Gela, que muchas veces las familias recién llegadas pues se quedan igual 1 o 2 años sin estar dentro del WhatsApp de padres y madres. Bueno, pues todo ese tipo de cosas para ayudar un poco en ese proceso de adaptación. Con esa relación, que al final es un poco en lo que basamos ese acompañamiento, claro, conseguimos, es un ámbito muy privilegiado el de las relaciones de confianza, ¿no? Pues sabemos, al final lo que funciona es eso, yo te conozco, tú me conoces, yo intercambio contigo, intercambiamos y trabajamos juntos, ¿no? Al final es un poco lo que hace que el proyecto tenga éxito, ¿no? Y que de esas relaciones pues salgan de verdad situaciones de inclusión real, tanto en la escuela como en el barrio. Un poco los objetivos de este proyecto serían, por un lado, la acogida a través del programa Familia Laguna, que ahora os explicaré un poquito más. Y luego, bueno, pues como os decía, ofrecemos también herramientas a la escuela para trabajar esa acogida desde todos los ámbitos, ¿vale? No trabajamos solo con profesorado, sino que trabajamos con el BEDEL, trabajamos con los monitores de actividades extraescolares, trabajamos un poco con toda la comunidad educativa. Entonces, bueno, con el cole lo primero que trabajamos cuando entramos en el proyecto es el protocolo de acogida. Hacemos un proceso participativo en el que, como os digo, participa desde el BEDEL hasta los monitores de Quirola, de deporte, y con ese protocolo marcamos un poco las directrices que puede seguir el cole y las herramientas que necesita para hacer una buena acogida cuando llega una familia recién llegada. Así que hacemos un poco, nos aseguramos de que esa acogida pues no dependa solamente de la sensibilidad del profesorado, que muchas veces es muy importante esa sensibilidad y otras veces no tanto, ¿no? Entonces, bueno, con esos protocolos marcamos un poco cuáles deben ser las directrices, independientemente de que esté sensibilizado con el tema o no. Aparte de eso, pues también trabajamos mucho la sensibilización de profesorado y de familias, de profesorado pues a través de formaciones y con familias, con todas las familias, ¿vale? Trabajamos tanto con la población local como con las familias recién llegadas, ¿vale? Luego eso, pues trabajamos herramientas de acogida, por ejemplo, pues nos aseguramos de que esas familias recién llegadas, pues cuando llegan al cole puedan acceder tanto a la participación como al entendimiento, como a los recursos que puedan haber en el cole, como a los recursos del barrio. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, un programa en el que hemos hecho guías de recursos para familias específicas, donde no es una guía al uso que explica qué recursos hay, sino es una guía casi de acompañamiento que luego las familias Laguna, la familia que hace voluntaria, que hace el acompañamiento, utiliza esas guías para poder mostrar un poco el barrio y la ciudad y los recursos que hay en ella para hacerlos accesibles, ¿vale? Comentaba el compañero antes de la Federación de Inmigrantes el tema de familias que no saben leer o que no saben. En uno de los municipios donde trabajamos, justo con el tema de la accesibilidad, pues aparte de las guías en diferentes idiomas, hemos hecho una guía vídeo. Entonces, es un vídeo que las personas que no saben leer pues pueden escuchar y entonces recoge un poco todos los recursos básicos de Andoain y entonces pueden escuchar qué recursos hay y cómo acceder a ellos, ¿vale? Luego, pues tenemos diferentes programas también. Tenemos un programa de traducción solidaria y lo que hacemos es, como trabajamos en muchos coles, cruzamos familias que ya conocemos y hacen traducciones, cuanto más lejos mejor, para cuidar la confidencialidad. Entonces, si, por ejemplo, hay que hacer una traducción en un cole de Andoain, pues va una familia de Donosti, nosotras le abonamos esa traducción y, de paso, pues hacemos ese trabajo, ¿vale?
Y bueno, otro de los objetivos del proyecto, aparte de estas herramientas que ofrecemos a las escuelas, bueno, que ofrecemos y que trabajamos juntos, ¿no? Porque estoy diciendo ofrecemos, pero en realidad estas herramientas al final se trabajan conjuntamente con los coles, con el Grupo Motor Intercultural, con el AMPA, siempre un poco teniendo ese sentido de transversalidad y de que pues, los actores con los que trabajamos sean partícipes de ese proceso. Otro de los objetivos es un poco poner en valor y visibilizar la diversidad cultural en la escuela. No sé qué ponente decía antes en la mesa, es que muchas veces no sabemos cómo se llaman o no sabemos de dónde vienen. Bueno, pues al profesorado le pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí que intentamos dar herramientas para que la diversidad cultural se refleje. O sea, las escuelas que tenemos son diversas, o sea, hay un montón de culturas que las componen y tienen que estar presentes, tienen que ser visibles, tanto en el aula como en el patio, como en el AMPA, como en los órganos de poder del cole, como en la participación. Entonces, bueno, intentamos fomentar esa visibilidad. Y, bueno, otro de los objetivos muy importantes que tenemos es el acercamiento al euskera de esas familias, ¿vale? El acercamiento al euskera visto como igualdad de oportunidades, al final. O sea, en la escuela el éxito escolar, el proceso educativo depende absolutamente de que esos niños y esas niñas recién llegados aprendan euskera, porque al final es la llave de la igualdad de oportunidades. Cuando esos niños y esas niñas quieran elegir qué quieren ser de mayores, necesitan el euskera. Si se quedan aquí, necesitan el euskera. Entonces, pues, ¿cómo hacer ese acercamiento de las familias al euskera para que no lo vivan como una dificultad, que a veces lo es, sino darle un poco la vuelta y que vivan ese acercamiento pues, como una posibilidad para sus hijos y para sus hijas y darles herramientas también, porque luego pues, ya sabemos que la accesibilidad también tiene sus vacíos, ¿vale? Bueno, decía, otro de los objetivos sería el acercamiento al euskera, que un poco lo transversalizamos también. Y bueno, profundizamos más adelante en el... Estaba ya haciendo la presentación. Vale. Me he colado. Continúa, no, termina. Vai, si quieres... me queda nada. Vai, pasando. Vale, pues varga tú. Vai. Bueno, decía que un poco uno de los últimos objetivos es el que os comentaba antes, que es transversal, ¿no? La escuela es una excusa, o sea, utilizamos la escuela porque es un ámbito privilegiado, porque es donde se dan una serie de características que nos permiten trabajar la inclusión, como por ejemplo que todas las familias tenemos un mismo objetivo, que es que salga bien la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, y eso nos une. Entonces, esa diferencia que tenemos de familias, de situaciones socioeconómicas, toda esa diferencia encaja en el objetivo común que es la educación, ¿no? Entonces, ahí puedes entrar a trabajar de verdad, el conocernos, el juntarnos, el hacer... Entonces, bueno, eso sería la excusa, pero en realidad lo que hacemos es utilizar ese espacio privilegiado, la comunidad educativa, para trasladar todo ese trabajo a la comunidad y trabajar a nivel comunitario, pues también, bueno, al trabajar a nivel comunitario y utilizar este espacio, también estamos en contacto pues, con diferentes asociaciones de los barrios donde trabajamos y colaboramos pues, con las asociaciones que hay en el barrio, con entidades, con agentes, con colectivos, para unar fuerzas y para hacer red y poner un poco ese punto de vista intercultural dentro de todas las acciones que podamos que se realicen en el barrio. Ya. Mila esker, Lola. Vale, Carlos, cuando quieras. Bueno, ¿yo qué digo? Pues mira, visto que reina la anarquía, puedes presentar Sí. perfectamente tu proyecto. Es que al inicio nos ha dicho, bueno, que sea un caos controlado, pues ahí vamos, ¿no? Presenta tu proyecto con toda la calma. No, pues primero que nada, bueno, pues lo típico, agradecer todas estas cosas, ya sabéis. Pero también una cosa, estamos en un ambiente, yo creo que en un ambiente como a favor, ¿no? Nos conocemos, sabemos de qué estamos hablando. Entonces, yo creo que hay espacio para un poco de provocación, ¿no? Entonces, si en algún momento soy un poco provocativo con alguna idea, no me lo toméis a mal, sino darle caña y, bueno, entramos ahí, ¿sí? No habrá censura, Carlos, tranquilo. Vale, fenómeno.
Bueno, pues nada, Sorracismo ya conocéis, Sorracismo Guipúzcoa en este caso. Nos han permitido entrar en Vizcaya, con lo cual todo bien, las aduanas estaban abiertas, en este caso, porque, bueno, uno de nuestros elementos de batalla son precisamente las aduanas. Ya sabéis, Sorracismo nace hace ya 30 añazos, con el objetivo de luchar contra el racismo, contra la discriminación, y en todos estos años, en 30 años, y los últimos 3 años han cambiado mucho a raíz de las cosas que hemos vivido, pues en los 30 años desde que nació Sorracismo hasta ahora, que ya es una joven más que adolescente, ya veterana, pues bueno, pues la verdad es que los objetivos que nos marcamos en un principio, aunque siguen estando ahí, se han ampliado, se han diversificado y nos hemos encontrado, estamos en una sociedad que tiene numerosos retos. Por ir concretando, y no voy a intentar, como ya sabéis lo que es el racismo, no os voy a contar toda nuestra historia, pero sí uno de nuestros elementos de batalla fundamentales efectivamente es la lucha contra el racismo. En un principio luchábamos contra el racismo institucional, la ley de extranjería es una porquería,